astronautas de Proceso Digital y Departamento 19. El tema de la corrupción nos tiene reunidos hoy y para eso nos acompañan desde el CNA César Espinal, que tiene un nombre así medio largo este cargo. Es el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción. César, bienvenido. Muchísimas gracias y mucho gusto. Es para el CNA un agrado poder participar en este espacio y con ello poder compartir un poco del trabajo que hemos estado realizando recientemente. Este trabajo, un libro que contiene la recopilación de 10 de los casos de corrupción más fuertes que han pasado en el país. Así es, este libro denominado Monumentos de la Corrupción es el recuento de los daños. Son más de 30 años que datan algunos de estos monumentos y por lo tanto nosotros nos dimos la tarea de recorrer el país en búsqueda de estos sitios, de poder capturar en fotografías cada una de estas estructuras fallidas y con ello poder develar el alto grado de corrupción que ha imperado por muchos años. Y no solo ello, sino también la impunidad, porque muchos de estos monumentos, pues en algún momento alguien tomó una decisión, una mala decisión que fue en contra de los intereses colectivos y por ello en muchos casos no ha enfrentado nadie la justicia siquiera, a pesar de que no solo fue que no se cumplieron necesidades públicas, sino que también se generó algún tipo de afectación social y es por ello que hemos logrado recopilar todo este trabajo y convertirlo en un fotolibro para generar conciencia ciudadana y sobre todo también con ello poder exigir de una u otra manera a las autoridades la persecución de los responsables, pero al mismo tiempo dejar un precedente de lo que no se debe hacer. Hablamos de casos bastante antiguos, como por ejemplo este que tenemos aquí en Tegucigalpa, Ciudad Mateo, y hablamos igual de casos bastante recientes. Si nos hace una recopilación de cuáles son los más antiguos que se presentan en el libro. Uno de ellos, el que usted mencionó, pero me gustaría empezar por el más antiguo de todos, y es el Estadio Soso Córdoba en La Paz, el cual es una estructura con dos caras. En su momento se planificó la construcción de este estadio tratando de prometer a la ciudadanía la posibilidad de contar con un recinto deportivo que pudiera albergar partidos de primera división, es decir, proveer a este municipio de contar con este tipo de acontecimientos y espacios para la sana diversión de la comunidad y sobre todo fomentar el deporte. Sin embargo, el estadio fue en su momento abandonado. Recientemente se le intentó quizás mejorarle esa cara, sin embargo, nuevamente las promesas quedaron incumplidas y pese a que se construyó una cancha, se instaló dentro de él una cancha de grama sintética con una pista que uno lo puede ver como algo vistoso, algo novedoso y muy bonito, pero el resto del estadio y su exterior reluce de precariedad, es como una ruina y sobre todo la edificación no fue construida bajo los mejores estándares de calidad, por lo tanto no podría ni siquiera albergar a toda la cantidad de afición que pudiera llenar el estadio porque se caerían las gradas. Por otra parte tampoco cuenta con tendido eléctrico y eso no permite que se puedan instalar luces. A ello se le suma que todo esto quedó en abandono, simplemente no ha habido mayor interés de retomar el proyecto y terminarlo o llevarlo a un término que pueda funcionar de manera óptima. Pero acá cerca, en la capital, tenemos, como usted lo mencionaba, Ciudad Mateo. Y Ciudad Mateo, me ha gustado comentarlo de esta forma y es que nos recuerda algo que hemos visto en películas y en series, parece ficción, pero es la realidad de Honduras. Ciudad Mateo parece el lugar que deja una invasión zombie. Cuando miramos en la presentación del libro uno de los videos que era una toma aérea, pudimos constatar el estado actual de esas viviendas, es decir, lo que pudiésemos ver hoy mismo. Y son viviendas inconclusas que carecen de techo, de ventanas, de puertas y que únicamente se encuentran cobijadas por vegetación a lo largo de cada vivienda por un proyecto que desde antes de su concepción era inviable, es decir, el impacto que generaría en materia ambiental sería catastrófico, por lo tanto el daño generado sería mayor que el beneficio que hubiese dado este proyecto. Pero una mala planificación, falta de estudio, sobre todo el haber vendido una propuesta en aquel momento bajo un halo populista, ocasionó este enorme fiasco de invertir más de 300 millones de lempiras, pero un proyecto que finalmente no sirve para nada. Proyectos que están distribuidos pues a nivel nacional. Vemos que cuando la corrupción se hace al más alto nivel nos afecta a todos. Totalmente. Podemos destacar, por ejemplo, casos como los aeródromos que encontramos en la zona sur y occidente del país o los puentes Baileys, que en su momento fue una propuesta o una respuesta gubernamental ante los desastres naturales ocasionados por ETA y OTA que incomunicaban algunos municipios, algunas zonas del país
y pues, se prometió dar una respuesta óptima. Sin embargo, estos armazones de metal carecen en su mayoría de los estándares de seguridad, no tienen pasos peatonales. Incluso en una de las fotografías que tenemos dentro del libro podemos apreciar cómo unos pobladores de la zona preferían cruzar el río a pie. O sea, al final el puente entonces no cumple ese propósito, tienen incluso cantidades máximas de peso que pueden soportar, y aún así miramos buses repletos, volquetas, cruzar los puentes, y la gente cuando cruza por ese puente tiene que hacerlo con un paso bastante rápido, lo hacen corriendo casi. Incluso en la fotografía pudimos captar una niña corriendo de un lado al otro del puente para evitar que en algún momento pudiese venir un vehículo y poner en riesgo su vida. El total de las pérdidas que significan todos estos 10 de los tantos monumentos a la corrupción que se pueden encontrar en el país. Bueno, mediante la recopilación documental que hicimos y con ese tipo de investigación pudimos documentar que el impacto económico para las finanzas del Estado en solo estos 10 monumentos de la corrupción es de casi 5.000 millones de lempiras, son 4.800 millones y un poquito más de dinero que se generó como un impacto a las finanzas del Estado, producto de las inversiones o del dinero que se destinó para cada uno de estos proyectos. Y decía la directora que esta es una primera edición, mencionaba doña Gabriela Castellanos, porque hay tantos que se van a requerir nuevas ediciones de libros. Claro, son un sinfín de proyectos que pudiésemos hacer recopilación en lo largo y ancho de nuestro país. Lastimosamente esto es producto de la mala gestión, de la negligencia, del desinterés, la apatía por parte de gobernantes a las necesidades públicas, y seguramente que si esto continúa, ese comportamiento, esas malas prácticas se mantienen, van a seguir surgiendo nuevos monumentos a la corrupción, cosas que lejos de poder generar un asombro, una admiración, generan decepción y desesperanza. Y la impunidad sigue vigente, sigue para los proyectos que se hicieron, como usted menciona, se prometieron como las grandes obras, como la solución para muchos problemas, y vemos que el llamado de la población en las calles para que esta impunidad para estos y otros actos se termine sigue dando largas, y sé que recientemente hicieron un pronunciamiento sobre un proyecto de ley que promete que ahora sí, que después de 26 meses ya son los que estamos esperando, que ahora sí va a venir la CICIG, la posición del CNA respecto a esto. Bueno, tal y como lo planteamos en una anterior propuesta que se impulsó también por parte de la misma diputada Hortensia Zelaya, en la cual ella proponía una reforma constitucional. En aquel momento también catalogamos dicha propuesta como aún insuficiente para poder determinar las condiciones óptimas y necesarias para una instalación de un mecanismo efectivo. En esta nueva propuesta, que ya es una norma un poco más extensa, estamos hablando de una ley, hay ciertas circunstancias y aspectos que hemos podido constatar que vendrían siendo una ficción jurídica. La figura del querellante autónomo es más una denominación que realmente una facultad, porque al final se hará uso de un término que ya corresponde al Código Procesal Penal, que es el acusador privado. Sin embargo, haciendo uso de algunas facultades que corresponden al Ministerio Público, que si bien es cierto podría observarse como algo positivo, pero el problema deriva en la antinomia que esto estaría generando, ya que el ejercicio de la acción penal es un monopolio constitucional que le corresponde al Ministerio Público. Por lo tanto, una ley secundaria no podría venir y estar por sobre lo que dispone nuestra Constitución de la República. En ese sentido, hubiese sido necesario, para impulsar un proyecto que realmente pudiera aplicarse sin ningún problema, es proponer las reformas constitucionales y al Código Procesal Penal para hacer una dotación totalmente normativa, legal, y que se pueda implementar sin ningún problema al momento de instalarse esta comisión. Caso contrario, esto podrá ser uso y objeto de muchos abogados defensores en el futuro para intervenir y frenar algunas de las posibles acusaciones que haga este mecanismo de instalarse. Sin embargo, creo que también hablar de una instalación todavía sigue siendo una utopía. No es con esta ley que se solventa el problema total, sino que también hay una serie de circunstancias que en el Congreso Nacional deberán abordarse de manera puntual. Lo que sí podemos rescatar es la intención de
de abordar un tema como es la inmunidad parlamentaria, el decreto 117/2019, que provee de una falta de responsabilidad, una exención de la responsabilidad a las y los diputados, y que en este decreto pretende derogarse dicha disposición, lo cual es muy positivo, pero también podría ser abordado a nivel individual. Igualmente, lo de la exención de responsabilidades en temas de las corporaciones municipales también es otro punto positivo que rescatamos de este anteproyecto de ley. Sin embargo, en cuanto a la SISI, no termina de plantear la solución a esta expectativa ciudadana que todavía no termina de concretarse. Mencionaban desde la sociedad civil el hecho de que precisamente no hay poca participación ciudadana y que por lo menos que una propuesta salga desde el Congreso Nacional, vuelve a traer el tema a la palestra pública, y con la esperanza de que realmente ahora sí se incluya. Usted me comentaba hace unas cuantas entrevistas en privado de que hay muy poca participación ciudadana, que es una tarea pendiente todavía. Definitivamente, el hermetismo y la opacidad que han rodeado la negociación entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas ha sido bastante característico de todo este proceso desde un inicio. Creo que una primera etapa realmente ni siquiera era el tema de la falta de transparencia, era la falta de actividad. Luego, cuando iniciaron a ocurrir ya los acercamientos un poco más formales, el intercambio de documentos y sobre todo la eterna etapa de negociación en la que todavía se encuentra este proceso, es cuando ya sí concurren estos aspectos de falta de transparencia y que preocupan porque no dieron inclusión a otros sectores para poder formular propuestas que quizás hubiesen fortalecido aquellas condiciones, la negociación y sobre todo el establecimiento de algunos lineamientos que obviamente pondrían en un mejor término la posible instalación de esta comisión. César, muchísimas gracias por hacer eco de pronunciamiento del CNA, de la posición, y pues de recordarnos casos tan fuertes que nos estremecen y que nos hacen ver que la corrupción se daba antes, se siguió dando y lamentablemente todavía. Su mensaje final para despedirnos. Es importante que como ciudadanía no seamos indiferentes ni apáticos. Si bien es cierto, el panorama es bastante incierto y desesperanzador, pero al final nuestro rol es fundamental, y máxime cuando estamos a las puertas de nuevo proceso electoral en el cual llega nuestra hora, llega nuestro momento para poder elegir a quienes queremos que nos gobiernen, y con ello no hay que dilucidar las esperanzas, sino que al contrario hay que ser conscientes, basarnos en toda la historia de Honduras, en todo lo que ha acontecido recientemente, y con ello poder formular un voto bastante responsable y consciente. Gracias, y gracias a ustedes que nos ven a través de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19.